Pues la reflexión de hoy la voy a titular ¿Cómo vamos de salud mental? Y luego la subtitulo en El mundo continúa siendo un lugar peligroso para vivir. Estoy convencido de que los humanos estamos un poco majaretas. La cuestión es que no sé cierto si es porque siempre lo hemos sido, si es que al hacernos viejos se acentúa un poco, o es que somos así de manera circunstancial. A cada cual le da por una cosa. Te voy a contar 3 anécdotas. La primera es que ayer me enteré de que un amigo, muy amigo, antes incluso de que se decretara el estado de alarma, había tenido los síntomas del coronavirus. En aquel entonces aún no se sabía exactamente lo que se nos venía encima. Se le diagnosticó neumonía y de una u otra forma acabó pasando la enfermedad. Desde entonces, que a pesar del confinamiento, siempre necesitó algo que le faltaba y todos los días salía de casa al supermercado a comprar sus necesidades. ¿Habráse visto más irresponsabilidad? Si es que no estamos bien. La segunda, si por casualidad tienes una cuenta en Facebook, te agradecería que fueras a la lupa, buscador, y pusieras la palabra Krishnamurti. Verás cómo te aparecen varios grupos con este nombre. Si entras en cualquiera de ellos, te darás cuenta de que en todos aparecen las reflexiones de este gran sabio. Hay incluso algunos grupos que ya ponen en sus principios lo de en este grupo no se trata de promover terapias, pero de una u otra forma al final acaban ejerciéndolas. Algunos miembros de base que lo componen están desequilibrados y algunos administradores también lo están, pero de otra forma. Nada más lejos de la voluntad de Krishnamurti que, lejos de seguir sus orientaciones, cada cual va a su bola y cada uno lo coge con arreglo a sus intereses. Debajo están los pacientes y arriba los aprovechados. Estando en uno de estos grupos, me ocurrió en una ocasión ser crítico con una afirmación de Krishnamurti y lo expuse. Recuerdo que se me pidió alguna aclaración y no dudé ni un minuto en darla. No trataron nada en echarme a la calle. Sus intereses por encima de todo. Nadie podía cuestionar al sabio, persona al fin y al cabo, y menos a los administradores. Ninguna razón ni explicación. Fuera y se acabó. Nunca imaginé que eso me podía pasar, pero al final ocurrió. Por un momento se me ocurrió hacer una nota aclaratoria por el resto de los grupos para que la gente de buena fe no acabara en sus garras. Pero acabé desestimándolo. Seguro lo iban a borrar enseguida y nadie se enteraría, y además también me echarían fuera de esos grupos. Siempre hay algo interesante que extraer de las reflexiones de Krishnamurti. La tercera, hace mucho que en otro grupo basado en las orientaciones de Krishnamurti se me invitó a una serie de videoconferencias que al final resultaron ser una captación de adeptos con problemas. No había hora para comenzar, tampoco tema a tratar, todo muy abierto. Lo acepté como otra experiencia más y me encontré con que habían aparecido en la reunión unas cuantas personas más. Poco a poco se fueron despidiendo hasta que al final estuve solo con otra persona que, sin intentar saber nada de mí, fue de pitonisa o quizás de chamán, e incluso intentó la hipnotización. Aquello fue realmente sorprendente. Esa persona estaba llena de contradicciones y de visiones. Intenté decir alguna cosa, pero enseguida me di cuenta de que no interesaba lo que yo pudiera decir. Es más, incluso cualquier cosa que yo dijera sería utilizado acto seguido para inflar la visión. Fue increíble, quedé muy decepcionado. Pues para la gente con problemas mentales, que somos casi todos, causados principalmente por la represión, están los profesionales, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, y que tienen alguna idea de por dónde va la cosa, aunque algunos de ellos están también para que los encierren, por muy revestidos que vayan de doctores. El sistema solo reconoce la memoria para entenderse entre ellos. Este es su medio de selección. El diseñado por gente memorística sin atender a la vocación o a otro tipo de virtudes. Mi conclusión
después de muchos años de observación, es que mientras la medicina va a la suya inventando nuevos medicamentos y probándolos en nosotros mismos, como conejillos de indias, mi conclusión, digo, es que estamos totalmente solos. Y ojalá no acabemos necesitándolos nunca, aunque me temo que al final no tendremos más remedio que echar manos de ello. Que Dios nos pille confesar. Hay muchos vividores por estos lares.